buenas tardes. Se abre la sesión pública y solemne para dar posesión de su toma de posesión como académico numerario a nuestro compañero, el ilustrísimo señor don José Antonio Carvajal Navarro. Excelentísima señora doña Isabel de León, marquesa de Méritos y presidenta de honor de esta Real Corporación. Ilustrísimo señor don Joaquín Guajardo Fajardo y Carmona, marqués de la Peña de los Enamorados y archivero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, damas y caballeros. Esta tarde es un día grande, es una tarde importante para esta Real Corporación porque ingresa un nuevo académico que engrosará, que enriquecerá la sesión de arquitectura de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría. Tal y como está previsto en el protocolo que se desarrolla en este tipo de actos académicos, a continuación los dos académicos de último ingreso en la corporación traerán al recipiendario ante el estrado. Rogamos al ilustrísimo señor don José Antonio Carvajal Navarro que tome asiento en la mesa que tiene reservada para hacer lectura de su discurso de ingreso. Según consta en el libro de actas correspondiente, en el pleno electoral celebrado el día 16 de noviembre del año 2021, resultó elegido académico numerario de esta Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría el ilustrísimo señor don José Antonio Carvajal Navarro, en reconocimiento a su trayectoria vital profesional que ha merecido que se le conceda el Premio Andalucía de Arquitectura del año corriente, con obras tan singulares, entre otras, como el nuevo Seminario Diocesano de Sevilla, los trabajos de restauración y rehabilitación del Gran Teatro Falla de Cádiz y los de mejora y conservación, recuperando estructuras antiguas de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, de la cual es, en la actualidad, arquitecto conservador. Ocupará el sillón número 14, que anteriormente perteneciera al ilustrísimo señor don Ramón Queiro Filgueira, de todo lo cual, como secretario general, doy fe. Sevilla, 15 de noviembre de 2022. Y ya sin más, invitamos al ilustrísimo señor don José Antonio Carvajal Navarro para que dé lectura a su discurso de ingreso titulado «De cosas que me enseñó la rehabilitación». Cuando guste. Señor presidente, excelentísima señora presidenta de honor, ilustrísimo señor representante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ilustrísimos académicos, señoras, señores, mis primeras palabras han de ser de agradecimiento por la distinción que me otorgan al recibirme en esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría e invitarme a ocupar el sillón número 14 que con tanta responsabilidad ocupara mi antecesor, don Ramón Queiro Filgueira. Con Ramón tuve ocasión de mantener breves conversaciones, por lo general en los pasillos de la Escuela de Arquitectura o en el descanso de algún acto en el que coincidíamos, y siempre me pareció
una persona afable y cordial en el trato. Por su trayectoria sé que realizó brillantes trabajos de restauración, fue valorado y apreciado en su cátedra de urbanismo, ecuánime y dialogante en sus pasos por el Colegio de Arquitectos, y en cuanto a su dedicación y entrega a esta academia, poco puedo decir que no conozcan. En los años que llevo ejerciendo como arquitecto, junto a proyectos de nueva planta, he tenido la oportunidad de abordar algunos de rehabilitación. Es de ellos, de estos últimos, de los que hoy quiero hablar, de cosas que me enseñaron o de lo que con ellos aprendí. Sobre rehabilitación entiendo que se ha dicho prácticamente todo. De ahí que desee centrarme solo en el hecho de que al rehabilitar aprendemos historia, la herramienta más útil junto al dibujo en nuestro quehacer de arquitectos y a la que recurrimos consciente o inconscientemente con absoluta frecuencia. De la lectura y estudio de la historia de las artes y más concretamente de la arquitectura, desgraciadamente con el paso del tiempo olvidamos pasajes y detalles a los que nos vemos obligados a volver. Recordamos con facilidad y mantenemos vivos en nuestra memoria aquellos edificios históricos o contemporáneos que nos emocionaron en su visita, ya sea por su elegancia, serenidad que desprenden o por su perfección constructiva. Pero los aprendemos historia de forma empírica cuando tenemos la oportunidad de rehabilitarlos. Por lo general, este tipo de trabajo lo realizamos en edificios entroncados en su entorno, distinguidos y apreciados por la sociedad, ya sea por sus valores artísticos, históricos o simplemente sentimentales. Edificios, por tanto, a los que hemos de acercarnos con prudencia y respeto, de forma que al analizar sus patologías y capacidad de adecuarse a los fines previstos, descubriremos los rastros de sus periodos de esplendor y decadencia y también las huellas de sus reformas y transformaciones. Nos hablarán de la sociedad que los levantó y a su vez de las que en el tiempo los utilizaron, de los medios y técnicas constructivas al uso y también de sus contemporáneos. En definitiva, aprenderemos historia al rehabilitarlos y es de ello, como decía, de lo que pretendo hablar, de cosas sencillas que aprendí en 4 de estos trabajos, todos ellos relacionados con espacios pensados para la representación, el barrio del Pópulo de Cádiz, los teatros Falla y Villamarta y la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla. A finales de los años 80 recibimos el encargo de realizar unas obras en el torreón del Sagrario de la Catedral Vieja de Cádiz, una sobria y elegante fábrica de sillería cuyo volumen destaca en la silueta de la ciudad sobre el campo del sur, mitad espacio de culto, mitad bastión defensivo. Fue, al parecer, inicialmente levantado por el ingeniero y maestro mayor Felipe Gálvez en los finales del siglo XVII y posteriormente remontado y ornamentado en su interior por el arquitecto Torcuato Cayón de la Vega ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Podría decirse que este torreón, situado a los pies de la catedral y en el lado de la epístola, es un prisma labrado en piedra ostionera de base cuadrada de 15,80 metros de lado y altura de 32, coronado por una potente cornisa y un alto pretil de azotea. En su esquina noreste dispone de un cuerpo cilíndrico que contiene la escalera de caracol que da acceso tanto a las cubiertas de la catedral como a su azotea. Y en su interior aparecen superpuestas una cripta, la capilla del Sagrario propiamente dicha, cubierta por una cúpula encamonada, y la cámara que contiene las armaduras de esta cúpula.
Sobre ellas, una amplia terraza cumplía la función de vigía sobre la mar de Vendaval. Terminadas las obras de la nueva catedral en el año 1838, perdió su función como capilla del Sagrario para ser utilizada como almacén de ambos templos. Con el paso del tiempo, perdería igualmente esta función, siendo al final abandonada y perdida su ornamentación interior. De forma que las obras se plantearon con el objeto de determinar el verdadero estado de conservación de la fábrica y de consolidar sus componentes estructurales más significativos. Todo ello a la espera de lograr asignarle un nuevo uso. Para mí, que no conocía el trazo de estas bóvedas encamonadas más que a través de grabados y dibujos, fue un verdadero hallazgo el observar in situ la potencia del armadón de madera de esta cúpula, las escuadrillas y ensambles de los camones dispuestos a la manera de las cuadernas de un barco. De igual forma, me llamó la atención la sencillez con la que se había resuelto la evacuación del agua de lluvia en su azotea, una leve inclinación del plano que la sustenta, según una de sus diagonales, dirige las aguas hacia una gárgola situada en una de las esquinas sin necesidad de recurrir a las frecuentes limaollas y limatesas. Y también me llamó la atención la precisa talla de cada uno de los escalones que conforman la escalera de caracol, en uno de los cuales, situado frente a la puerta de acceso a la cámara de la falsa bóveda, encontramos grabada la fecha 1701, de la que podría deducirse que Felipe Gálvez levantó la capilla al menos hasta esa altura. Por último, he de decir que pude disfrutar del asombroso paisaje que construyen las bóvedas esquifadas de la cubierta de esta catedral vieja, del intenso y variado colorido de sus revestimientos con ladrillos esmaltados, poco frecuentes en estas latitudes. Pero en realidad la experiencia más gratificante de este trabajo fue la oportunidad de poder aproximarme al conocimiento del barrio del Pópulo en el que se encuentra esta catedral, un lugar que invita a preguntarnos por su historia, por su formación y su desarrollo. Por entonces era conocido que la iglesia de Santa Cruz, más tarde catedral, había sido levantada sobre una antigua mezquita y que a su vez ésta lo había hecho sobre una construcción romana cuyos restos fueron identificados en 1980 por el arqueólogo y académico de esta casa, don Ramón Corzo, como pertenecientes al teatro romano. Al parecer, tras el abandono de la ciudad por Roma, la escasa población que permaneció en ella hubo de refugiarse durante el largo periodo medieval en la protección que ofrecían las estructuras del teatro. Ocupado el recinto por los musulmanes, construirían sobre él la mezquita en su esquina suroeste y la alcazaba en su lado de levante como defensa de comunicación con tierra firme. Tras ser reconquistado por el rey Alfonso X el Sabio, este lo fortificó dotándolo de torres y murallas, levantó la iglesia sobre la mezquita y transformó la alcazaba en castillo. Este recinto o villa fortificada, coincidente con el actual barrio del Pópulo, tenía planta cuadrada de 200 metros de lado, apoyada en el talud de la mar de Vendaval. Disponía de 3 puertas, la del mar, abierta hacia la bahía, la de tierra, comunicación con tierra firme, y la de poniente, de relación con los terrenos interiores de la isla, y a su vez 2 plazas, la civil hoy de San Martín, presidida por el Cabildo Municipal, y la plaza antesala de la iglesia de Santa Cruz, hoy de Fray Félix. Se han encontrado semejanzas entre la ocupación de este teatro romano del Pópulo y la del anfiteatro de Arles,
Y de igual forma podría hacerse con la del Palacio de Diocleciano en Split, edificios que fueron refugio de una población y más tarde dieron origen al crecimiento de una ciudad. En el Pópulo conviven integradas en su caserío lienzos de muralla y canterías labradas en épocas romana, musulmana, medieval o renacentista, y en su subsuelo se han encontrado enterramientos, cisternas, suelos de mosaico, al tiempo que afloran partes del teatro o cimientos de la alcazaba. Y a su vez, en él podemos encontrar notables ejemplos de la arquitectura civil gaditana, como es la Casa-Palacio del Almirante. También de forma análoga a como ocurrió en Arlejo-Split, desde sus puertas, hoy arcos del Pópulo, de los Blancos y de la Rosa, irradiaría el crecimiento de la nueva ciudad que conocemos, una ciudad ampliada y reordenada durante los siglos XVIII y XIX y en la que prevalece una arquitectura culta y sólidamente construida. También por aquellos años 80-90, con la rehabilitación de los teatros Falla de Cádiz y Villamarta de Jerez, el primero teatro de herradura a la italiana, construido entre los años 1884 y 1910, y el segundo, próximo a los nuevos Cinema Teatros, levantado en los años 1926-1928, pude confirmar cómo estos últimos, durante el primer tercio del siglo XX, habían ganado terreno al teatro a la italiana de tradición barroca y difundido por el país a lo largo del siglo XIX. Y al tiempo descubrir al brillante grupo de pintores gaditanos de aquel momento. Solo Teodoro de Anasazi, arquitecto del Teatro Villamarta, había levantado en Madrid entre los años 1918 y 1925, es decir, antes de iniciar el Villamarta, los desaparecidos Cine Teatro Fuencarral y Real Cinema, el monumental Cinema, que hoy muy reformado es sede de la Real Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española, y el Teatro Pavón, en la actualidad recuperado tras haber sufrido con anterioridad intensa reforma. Salas todas ellas que dispusieron de grandes aforos y que en el caso del Monumental llegó a alcanzar las 3.500 localidades. En estos cinemateatros surgirán los anfiteatros en sustitución de los palcos de la herradura. Así, en el Teatro Villamarta, la sala ampliará sensiblemente sus dimensiones en detrimento tanto de los espacios de relación, vestíbulos y galerías, como de la escena. En la sala, de configuración similar a la del Teatro Pavón de Madrid, un amplio anfiteatro acompañado por balcones laterales a la altura de plateas y primer piso sustituirá a los tradicionales palcos y la escena verá reducida su profundidad a 1/3 del fondo de la sala, muy inferior a la que había sido habitual en el teatro barroco, en el que, como ocurre en el Falla, sala y escena disponen de un mismo fondo. En cuanto a nuestros trabajos, si bien en el Falla primó la restauración sobre la alteración, en el Villamarta, dado el colapso de su estructura, una de las primeras realizadas en hormigón armado en Andalucía, hubimos de proceder a la total demolición y posterior renovación de su sala y vestíbulo. Como decía, también a través de estos dos teatros pude conocer al grupo de pintores gaditanos más destacados por aquellos años. La pintura del techo de sala del Teatro Falla, de composición barroca, representa una grandiosa alegoría del Olimpo popularmente conocida como Paraíso.
en la que personajes mitológicos se asoman a la sala entre los arcos del tambor de una cúpula. El lienzo, pintado al óleo por Felipe de Abarzuza, con la ayuda, según Juan Ramón Cirici, de su discípulo Julio Moisés, fue al parecer realizado en taller por piezas para ser posteriormente trasladadas y fijadas al techo por escenógrafos. A su vez se deben a Abarzuza las pinturas de factura costumbrista de los frisos del Foller que representan las 4 estaciones del año. La observación de la restauración de todas ellas, realizadas in situ por expertos de la Consejería de Cultura y durante el periodo de obras, hizo interesarme por el trabajo de este gran pintor formado en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz y que amplió estudios en Madrid de la mano de Sorolla. Galardonado en diversas exposiciones nacionales e internacionales, una de sus obras más conocidas, El azahar de la novia, pertenece a la colección del Museo del Prado. A través de él, de Felipe Abarzuza, pude descubrir a Salvador Viniegra, Sebastián Gesa, Federico Godoy o Justo Ruiz Luna, entre otros, y en particular sentirme atraído por la obra de estos 2 últimos, tanto en el conocido cuadro de Godoy, en la playa del Sanatorio de Santa Clara, Playa de Regla, como en los dibujos a pastel sobre cartón de numerosos monumentos romanos de Ruiz Luna, puede apreciarse la destreza de ambos. A su vez, con la rehabilitación del Teatro Villamarta, en el que los 2 lienzos modernistas que visten los muros laterales de la sala se atribuyen a Teodoro Miciano, pude acercarme a la obra de este maestro jerezano, considerado por la Real Casa de la Moneda el más importante grabador del siglo XX. A él se debe el billete de 100 pesetas con la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, para muchos de nosotros tan conocido. Siguiendo con estos lugares y espacios para la representación en los que he tenido la oportunidad de trabajar, hablaré por último del ruedo de la Plaza de la Real Maestranza. En el año 2005 tuve el honor de ser nombrado arquitecto de la plaza y desde entonces he venido interesándome por la irregularidad de su ruedo, por la singularidad de su traza, que no es circular, tampoco ovalado y sí en apariencia más próximo a un ovoide deformado. Una forma insólita a la que no se ha encontrado justificación. No existen planos o documentos que la expliquen en los archivos de la corporación y tampoco puede dudarse de la solvencia y destreza de los maestros mayores, ingenieros militares y arquitectos que a lo largo de 120 años la levantaron. De ahí mi interés por encontrar una explicación razonable a este hecho que, dada la lograda terminación de la plaza, no pudo ser accidental sino controlado. En estos últimos años creo haberla encontrado. Se trata de un razonamiento basado en los estudios y escritos sobre la plaza de las historiadoras interesadas en su construcción, Fátima Alcón y María del Valle Gómez de Terreros. También en la observación tanto de la escasa planimetría conservada como de los nuevos levantamientos y sobre todo en el conocimiento del edificio que me proporcionaron las obras de conservación, restauración y reforma llevadas a cabo en los últimos años. Unas conclusiones que trataré de exponer con brevedad. La obra de fábrica se iniciaría en 1761 con el encargo a Francisco Sánchez de Aragón, maestro mayor de la Audiencia, de un plano general de la plaza en el que se detallara tanto la obra interior como la exterior. Su forma debía seguir la traza del anterior de madera, de forma que su figura circular estaría inscrita en otra poligonal,
que se iría construyendo por ochavas, entendiéndose por ochava el sector de plaza correspondiente a cada uno de los lados del polígono. Asimismo, habría de mantenerse el eje ritual del festejo, balcón del señor infante, puerta del príncipe, balcón de los caballeros diputados, puerta de Toriles, más otras 4 puertas de acceso al ruedo que definirían 2 nuevos ejes: la del encierro frente a la de la tropa o despejo, división entre sol y sombra, y la de cuadrillas frente a la de toros muertos o arrastre. Perdón. Al tiempo que se levantaban estas primeras ochavas junto a la puerta de arrastre y en dirección a la del príncipe, la Real Maestranza encargó unos nuevos diseños de la plaza a un ingeniero del que se desconoce su nombre, con el objeto de enviarlos al señor infante duque de Parma y hermano mayor de la corporación para su aprobación. Era por entonces duque de Parma don Felipe de Borbón, hijo de Felipe V. Acompañaba a los nuevos diseños un escrito en el que resumidamente se decía que, aunque esta obra está principiada en lo exterior, se suspendió hasta tanto que se pudiese construir en su todo para que vaya ceñida a las reglas de arquitectura. Pareciera que tras la calificación de obra ceñida a las reglas de arquitectura subyaciera una sensibilidad ilustrada, un gusto por la racionalidad y el clasicismo, y ello en cierto modo lo corrobora el hecho de recurrir a un ingeniero militar para la elaboración de sus diseños. La aprobación se recibiría en febrero de 1763 y estos nuevos diseños recogerían los de la portada principal y balcón del príncipe, así como las modificaciones de la obra al exterior, consistentes en la construcción en el piso principal de una galería cubierta de acceso a las localidades altas. Galería que iría precedida de una amplia terraza, suprimiendo de este modo la edificación de casas sobre los almacenes de planta baja, como había venido haciéndose en las 3 ochavas levantadas hasta el momento. Esta galería exterior y terraza, junto a las torres escaleras de acceso a las mismas y que flanquean las puertas, conformarán en adelante la atractiva fachada de la plaza sobre el Paseo de Colón. No se han encontrado datos, como decía, del autor o autores de estos trabajos, si bien en relación con ello Pedro Romero de Solís apunta la probable participación o asesoramiento de Roque Joaquín de Alcubierre, ingeniero de zapadores aragonés que formó parte del Estado Mayor del conde de Montemar, miembro de la Junta de Gobierno de la Real Maestranza, en la Guerra de Sucesión Polaca en la que España recuperó Nápoles y Sicilia. Fue Alcubierre un personaje muy interesado por la arqueología y que en campañas realizadas entre los años 1738-1780 descubrió, entre otras ciudades, la de Herculano y posteriormente Pompeya y su anfiteatro. Romero de Solís, en lo que puede entenderse una brillante intuición, encuentra una acertada analogía entre el ambulacro del anfiteatro de Pompeya, que da acceso a las localidades altas, y las terrazas referidas que lo hacen a los balcones o tendidos altos de la plaza. Bajo estas nuevas directrices y dirección de Pedro de San Martín, maestro mayor de la ciudad, con la colaboración de su hijo Vicente, resultarían construidas en el año 1766 9 ochavas más una de las torres escaleras que flanquean la puerta del encierro. Ochavas que comprenden la puerta del príncipe y que por el arco que describen podrían pertenecer tanto a una plaza circular como ovalada. Con posterioridad, las obras permanecerían paradas hasta el año 1881,
en el que Vicente de San Martín, ahora maestro mayor de la ciudad, después de haber recibido el pago, según documenta Gómez de Terrero, por la elaboración de un nuevo plano de la plaza, plano desconocido, la reinicia. Antes se habían producido 2 solicitudes de la Real Maestranza al rey Carlos III, una en el mismo año 1766 y otra en 1771, exponiendo el deseo de la corporación de aumentar el número de corridas. Acompañaba a la segunda de ellas un plano que mostraba el estado en que se encontraban las obras y que muy probablemente fue el conocido del mismo San Martín, hoy conservado en Simancas, y en el que en efecto se muestra la obra hasta entonces ejecutada, al tiempo que se propone una reducción de las ochavas que restan por levantar. Ambas solicitudes fueron rechazadas por el rey. Reiniciadas, como decía, las obras por Vicente de San Martín, de acuerdo con el nuevo y desconocido plano, se terminó la puerta del encierro y se levantaron 3 nuevas ochavas de sol entre los años 1781 y 1785. Ello queda acreditado en el plano posterior de Gaspar de San Martín, plano esquemático fechado en 1793, que se expone en el Museo de la Plaza y a su vez confirmado por las obras de restauración recientemente realizadas en la arquería del siglo XVIII. En este punto diré que siempre me llamó la atención la deformación del círculo que introducen estas 3 nuevas ochavas de sol y sobre todo el hecho de que en ellas las bóvedas que sustentan la arquería y su grada, bóvedas que cubren el corredor de acceso a los tendidos y que hoy circunvala a la plaza, en las 2 ochavas extremas se presentan de aristas prolongadas en cañón, como es general en las levantadas hasta entonces, mientras que en la central de mayor dimensión este tipo de bóvedas es sustituida por 2 de arista. Algo que, tratándose de la figura de Vicente de San Martín, no pudo ser consecuencia de una falta de atención y menos aún de un error. Una vez dispusimos de unos levantamientos precisos de la plaza, traté con la ayuda de mis hijos Nicolás y Rodrigo de encontrar una figura geométrica que respondiera tanto al arco que describen las ochavas de las 2 fases anteriores como a la deformación del círculo que introduce el trazado de estas últimas. Dicho de otro modo, tratamos de recrear ese último plano desconocido elaborado en 1781 y posterior al de Simancas, plano que respondiera a las plantas de las 13 ochavas construidas hasta el momento. Y el resultado fue el de una plaza ovalada ortodoxamente trazada. Es decir, Vicente de San Martín, con el levantamiento de estas 3 nuevas ochavas, viene a dar continuidad a la construcción de una plaza ovalada, en la que la ochava que presenta las 2 bóvedas de arista como cubrición del corredor coincide con el eje mayor del óvalo, siendo dichas bóvedas simétricas respecto a él. La restitución de este plano desconocido se completó siguiendo las directrices que se deducen del plano de Simancas. Sobre estas 13 ochavas levantadas en la segunda mitad del siglo XVIII y que comprenden las puertas del Príncipe y del Encierro flanqueadas por torres de escaleras, creo es de interés recordar que Carlos III inicia su reinado en 1759. También que, al tiempo de comenzar las obras en 1761, se encargó un nuevo plano de la plaza a un ingeniero que corrigiera el proyectado inicialmente y en el que se incorporó la planta aterrazada de acceso a los tendidos altos. A su vez, que Alcubierre, posible autor o asesor de este plano,
había realizado sus primeras campañas arqueológicas en Herculano y Pompeya bajo la tutela de Carlos III, entonces rey de Nápoles y Sicilia. Y finalmente que el rey rechazó las dos peticiones recibidas, tanto la enviada en 1766 como la acompañada del Plano de Simancas de 1771, permitiendo tan solo dar continuidad a la construcción de la plaza ovalada inicialmente concebida, una plaza anfiteatro posiblemente inspirada en el de Pompeya. Por ello pienso que no sería aventurado suponer que este sector de plaza levantado en el siglo XVIII lo fue bajo el continuo consejo de la corona. Fallecido el rey Carlos III en 1788, las obras permanecerían paradas hasta 1845, un intervalo de 60 años en los que hubo de convivir la obra de fábrica con los andamios de madera que en un principio esbozara Gaspar de San Martín. Por entonces ya habían sido levantadas, entre otras plazas, las de Madrid de la Puerta de Alcalá, la del Campo del Triunfo de Granada, la de Ronda o la de Aranjuez, todas ellas de planta circular. Por ello podría decirse que la definición del tipo estaba por aquellos años consolidada. De forma que cuando Juan Manuel Caballero y Ortiz, primer arquitecto de la plaza, académico y profesor de matemáticas, recibió en 1845 el encargo de reanudar las obras, levantando los tendidos y almacenes que restaban para cerrar el ruedo, hubo de recibirlo con las instrucciones de que ésta resultara tan circular como las fábricas construidas en torno al óvalo lo permitieran. Con esta orden se abandonaría la idea ilustrada de avanzar por ochavas, de forma que se cerrará el ruedo. Después se construirán para apoyo de balcones nuevos almacenes, también chiqueros y cuadras, y finalmente se cerrará la arquería. Se respetará la posición sobre el tendido de las embocaduras de las puertas aún por construir, pero las escaleras exteriores de acceso al piso alto dejarán de flanquearlas, perdiendo su situación canónica respecto a ella. Asimismo, se interrumpirá la construcción de la galería alta exterior. El cierre definitivo del ruedo, con el levantamiento de los nuevos tendidos, se produciría en el año 1849, tras varias fases de obra en las que fueron desmontándose los andamios de madera y reedificándolos de fábrica. Juan Manuel Caballero lo cerró uniendo los extremos de las ochavas hasta ahora levantadas, los extremos del óvalo, mediante el enlace consecutivo de arcos de circunferencia, dando así forma definitiva tanto al ruedo como a la plaza. Es decir, consolidó la traza actual del ruedo. Esta acción de acordar el óvalo con una figura próxima al círculo es, por tanto, en mi parecer, la que origina la forma actual del ruedo y la plaza. Como es sabido, Juan Talavera de la Vega, tras haber levantado el balcón de diputados entre los años 1867 y 1868, culminaría el cierre de la arquería y con ello la terminación de la plaza en el año 1881. El propio Talavera y más tarde Sáez y López, junto a Aníbal González, reducirían este ruedo con la construcción de los actuales tendidos, pero siempre manteniendo su forma. A modo de resumen, podría decirse que la plaza de la Real Maestranza nació circular, la Ilustración la pretendió ovalada, y finalmente, en un esfuerzo surgido de su propia tradición, intentó volver al círculo. Por concluir, y como traté de decir al comienzo,
Los trabajos de rehabilitación nos permiten acercarnos no solo a la historia de los edificios, sino que nos ofrecen la oportunidad de conocer y apreciar los lugares en que se encuentran, de verificar la evolución de una determinada tipología arquitectónica o comprender las aparentes imperfecciones de un edificio. Quizás los arquitectos nos sintamos más atraídos por los proyectos de nueva planta que por los de rehabilitación, pero al tiempo valoramos el inmenso patrimonio arquitectónico, histórico y contemporáneo que hemos tenido la fortuna de recibir y la obligación de conservar, entendiendo que es desde su conocimiento la forma más acertada de construir el presente. Muchísimas gracias a todos. Tras felicitar a nuestro nuevo compañero, al ilustrísimo señor Carvajal Navarro, le rogamos que se acerque a la presidencia para imponerle la medalla de académico de número de esta Real Corporación. Y ahora le hacemos entrega del diploma que le acredita como académico de Santa Isabel de Hungría. A continuación, puede recibir la felicitación de sus nuevos compañeros. A continuación, como está previsto en el reglamento, intervendrá el ilustrísimo señor don Gonzalo Díaz Recasén, también académico de la sesión de Arquitectura, quien procederá a contestar al discurso de ingreso de nuestro flamante académico, el ilustrísimo señor don José Antonio Carvajal Navarro. Señor presidente de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Hoy es uno de esos días que, como ya indicó nuestro compañero y amigo don Rafael Manzano, en la Academia hay periódicamente injertos renovadores del pensamiento, sangre nueva que suponen una auténtica transformación de la institución. Pienso que con estos últimos ingresos que se han hecho en nuestra academia, se ha hecho realidad esta idea. Nuestra Real Academia de Santa Isabel se enriquece y se beneficia con las últimas incorporaciones y suponen transformar los modos de pensar y de sentir la arquitectura en la ciudad. Así, don José Antonio Carvajal Navarro es, además de un amigo, un magnífico arquitecto y una espléndida persona que desde antes del año 68 ha trabajado y residido en nuestra ciudad, primero como estudiante y posteriormente como profesional y como profesor de la Escuela de Arquitectura. Trataré con estas palabras de presentaros a este buen arquitecto cuyo sentir y su espíritu libre ha realizado una arquitectura racional refrescantemente abstracta
que deja entrever a un pensador discreto y valiente. Pienso que es su carácter extremeño. Él nació en Cáceres en el año 1942, le hace ser un hombre austero y discreto, que como ocurre casi siempre que se es sincero, se ha dejado sentir en su obra su carácter, con una manera de hacer rigurosa y racionalista. Y de una manera muy particular de sentir y expresar los problemas de la ciudad, del lugar y de la tradición. José Antonio, cuando éramos estudiantes, y él era 2 o 3 cursos superior al mío, encontramos en sus proyectos y en sus maquetas el asombro y la atracción de lo nuevo. Sus trabajos de proyecto y sobre todo en sus ideas arquitectónicas nos sorprendían en aquel semisótano del pabellón de Brasil, que era en aquellos tiempos nuestra aula de proyectos arquitectónicos. Tras los cursos en la escuela, que él acabó con un sobresaliente en el proyecto fin de carrera en 1968, se inició profesionalmente trabajando con otros compañeros para posteriormente organizar su estudio. En estos comienzos, él realizó algún que otro trabajo por encargo, pero sobre todo se hizo arquitecto ganando múltiples concursos, con el primer premio como ordenación en las zonas del polígono de Santa María, en Jaén, o la ordenación de la ribera del río Guadalquivir a su paso por Coria, o la remodelación de la Plaza del Rey en San Fernando, o la ordenación de la Avenida de Andalucía en Huelva, que también fue un concurso de la Junta de Andalucía, y todo esto es por indicar solo 4 de los más de 30 primeros premios de los concursos presentados antes de que acabara el año 2000, el milenio del año 2000. Tras este primer periodo, proyecta y construye alguna vivienda al ganar, como ya se ha dicho, múltiples concursos de la empresa pública del suelo de Andalucía, tales como el alojamiento universitario en la avenida Bueno Monreal o la rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de Estepa y otros edificios como la construcción de viviendas en Algeciras o los proyectos para los espacios públicos como la Plaza Manuel de Falla en Cádiz o el Seminario Diocesano de Sevilla, por acabar con esta admirable e interminable relación de trabajos y concursos ganados y edificios realizados. Quizá este edificio, el nuevo Seminario Diocesano, realizado entre 1997 y el año 99, explique mucho de este carácter que hablamos, que asumiendo la complejidad del contexto, opta por proponer una gran crujía paralela a la carretera que la transforma en una calle urbana. Y el edificio lineal, cuando topa o tropieza con el carácter urbano de la ciudad, con la Avenida de la Palmera, el edificio sabe reducir su escala y aminorar su presencia, reduciendo y atomizando su volumen. En este extremo, y no como ocurre hoy con las recientes intervenciones en la misma Palmera, que insensibles a la continuidad de los jardines son arrasados y son grandes volúmenes que no tienen esta consideración. Así, con un estudio profesional ya consolidado, José Antonio comienza a colaborar con sus 2 hijos, Nicolás y Rodrigo, y ha sabido con gran sensibilidad ser un padre a la vez que uno de los arquitectos de más relieve e interés en la escena contemporánea. Y de sus méritos recientes, baste decir que ha sido considerado en este año como el Premio de Andalucía de Arquitectura del 2022.
promovido por la Junta. En su obra ha sabido apuntar lo sustancial, los aspectos relativos a la procedencia y al origen de los elementos arquitectónicos, y suponer algunos aspectos del contexto como base sustancial de sus proyectos. Su discreción, así como su búsqueda de una perfección silenciosa, sin alarde, ha buscado y conseguido relevantes y distinguidos edificios, así sabiendo actuar siempre dando un paso atrás. En los proyectos del patrimonio nunca yo creo que hay como saber dónde va la idea y saber no exponerla de manera violenta o novedosa. Una actitud poco frecuente en el ruidoso panorama contemporáneo y, a mi parecer, algo elogiable y que podríamos encontrar tanto en la remodelación del Teatro Falla de Cádiz como en la ampliación del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, cuya nueva edificación es como las pinceladas oscuras de un cuadro, el fondo de un cuadro barroco y no un moderno y pretencioso volumen que entre en competencia con el antiguo y neoclásico edificio. Por otra parte, su discurso de ingreso en esta Real Academia, titulado De cosas que me enseñó la rehabilitación, trata de las consideraciones y aspectos de la vida de los edificios, vistos en profundidad y con algún descubrimiento al ejercer sobre ellos una acción arquitectónica. Es la arquitectura la que provoca esa lección a la que se refería. Y yo creo que como el desentrañar las trazas de la planta en la Plaza de Toros, yendo hasta lo más profundo que se puede llegar, ¿no? Rastreando un poco las razones de ese al redibujarla. Se redibuja la plaza sabiendo lo que se está queriendo buscar, ¿no? Bien, sabiendo sustancialmente en la configuración interna del Teatro de Cádiz y al que hay que considerar y valorar a la hora de remodelar el edificio y saber ser austero y limpiar la superposición de elementos, cuerpos, huecos, puertas, dejando que la torre del Sagrario en la Catedral de Cádiz recupere su forma y acompañe con su silueta y sus azulejos el perfil de la ciudad. Un trabajo que trata sobre las lecciones recibidas en su acción sobre el patrimonio histórico, lo que su actividad sobre los edificios históricos le han enseñado. Yo pienso que es un trabajo serio, profundo y novedoso que pone de relieve su doble condición de profesional de la arquitectura y de teórico e investigador de la misma. Por todo ello, muchas gracias. Agradecemos al ilustrísimo señor don Gonzalo Díaz Recasén sus palabras de contestación al discurso de recepción del ilustrísimo señor don José Antonio Carvajal Navarro. No teniendo otro asunto que tratar y dándole las gracias a todos los asistentes, se levanta la sesión.